El nombre Tribunal Constitucional ha estado especialmente presente en las discusiones en las semanas recientes. ¿Qué es el TC y para qué sirve? Lo primero que debemos entender es que el TC es uno de los organismos constitucionales autónomos. Esto porque la propia Constitución lo declara así. Entonces, es un organismo independiente y, contrario a lo que muchos creen, no forma parte del Poder Judicial ni de ningún otro poder o institución del Estado. Pero para entender bien qué es el TC, es necesario partir de la Constitución. La Constitución es la norma con mayor rango en nuestro país. Es la base sobre la que todas las demás normas, leyes, reglamentos, ordenanzas, entre otras, se sostienen. Ningún acto de ninguna autoridad, ni un privado, ninguna costumbre, puede ir en contra de aquello que ha sido establecido en la Constitución. Sin embargo, aunque la Constitución establece las bases sobre las que se construyen todas las reglas de juego, es una norma general y no todo está perfectamente regulado. De hecho, hay varias cuestiones que pueden y deben ser interpretadas. Aquí surge la pregunta: ¿quién decide cómo se interpreta la Constitución? ¿Tú? ¿Yo? ¿El presidente? Para solucionar este problema, existe el TC, creado para ser el máximo intérprete de la Constitución. Es decir, cualquier decisión que tome sobre materia constitucional debe ser acatada por todas las instituciones del país, incluyendo el Poder Judicial, el Congreso, el presidente, tú y yo. El Tribunal Constitucional se manifiesta a través de sentencias. Para esto, es importante hablar de precedentes vinculantes. Un precedente vinculante, según el propio TC, es una regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el TC decide establecer como regla general. Es decir, la solución que dé a un caso específico será la regla general para el resto de decisiones de otros organismos en el país. ¿Y cuándo se establece un precedente vinculante? Cuando así lo exprese la sentencia del Tribunal Constitucional. Además, el TC puede apartarse de sus propios precedentes, pero debe explicar las razones que lo sustenten. Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el TC es el órgano supremo de interpretación y control de constitucionalidad. El control de la constitucionalidad se refiere a los mecanismos establecidos para velar por el cumplimiento de la Constitución. En el Perú tenemos un sistema mixto de control. Tenemos al TC, que es un órgano especializado para velar por el cumplimiento de la Constitución, y en un sistema de control concentrado, el TC sería el único que puede ejercer ese control. Sin embargo, en el Perú también existe el llamado control difuso. Es decir, aparte del TC, los tribunales del Poder Judicial se encargan de velar por el cumplimiento de la Constitución. Así, el control de constitucionalidad se puede efectuar principalmente a través de 7 procesos. De estos, 6 están en la Constitución como garantías constitucionales. 3 de las garantías protegen derechos fundamentales: el habeas corpus, que protege la libertad individual; la acción de amparo, que protege derechos como la libertad de expresión, de reunión, el derecho a un debido proceso, entre otros; y el habeas data, que protege el derecho a acceder a información y de protección de la intimidad. Las otras 3 garantías protegen la primacía de la Constitución: la acción de inconstitucionalidad, que se presenta contra normas que transgreden la Constitución; la acción de cumplimiento, contra una autoridad que se niegue a acatar una norma legal o un acto administrativo; y la acción popular, que procede contra reglamentos, normas administrativas o resoluciones de carácter general cuando infrinjan la Constitución o la ley. Aparte de las 6 garantías, existe el proceso competencial, proceso para resolver conflictos de competencia entre las instituciones del Estado, es decir, determina qué atribuciones le corresponden a quién de acuerdo con la Constitución. Los primeros 4 procesos inician en el Poder Judicial y pueden terminar en el Tribunal Constitucional. La acción de inconstitucionalidad y el proceso competencial son exclusivamente del TC, y la acción popular es la única que es de competencia exclusiva del Poder Judicial. Finalmente, ¿quiénes componen al Tribunal Constitucional? Este tiene 7 miembros. Estos magistrados son nombrados por el Congreso con un mínimo de 87 votos a favor. Se eligen por 5 años y no pueden ser reelegidos inmediatamente. Son estos 7 miembros los máximos intérpretes de la Constitución y quienes por 5 años deberán defender su cumplimiento. Para un informe más detallado, puedes entrar a enterarse.com. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.
Bien, con esto ya hemos aprendido un poquito acerca de este órgano constitucional autónomo que es muy importante en el control de la constitución política, ¿ya? Si bien es cierto, los órganos, el organismo independiente, los organismos constitucionales autónomos no, son independientes, también el Tribunal Constitucional lo es, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar, ¿no? Ahora, entonces, va a determinar, pues, ¿no? La protección de los órganos constitucionales, ¿no? Muy bien. Ya, ya, listo. Ahora vamos a compartir la diapositiva. Vamos a compartir. Ahí está. A ver, ¿cuántas personas han prendido sus cámaras el día de hoy? Está Fernandita, está Álvaro, Ángelo Ramos que tiene su cámara. Alison, Richard. Hola Richard, buenos días también. Yadira Leva, Isaac Ulloa con su cámara negra. Angie Justo también está con su cámara negrita. No, Angie Justo no. Carlos Flores, Kevin Borges, Luz Velarde, María Fernanda que tiene su cámara negro, Grisel también cámara negra, Nicole también su cámara está en color negro, Brian Sandoval, Sebastián Cruz, Marian Toledo, Dianita Misari, Nicolás Farfán. Falta prender su cámara, mi amigo Isaac Ulloa, ahí está prendiendo su cámara, bueno, color negro. Matías Aliaga también tiene que prender su cámara, ahí está Matías, muy bien. Aaron Jara, hola Víctor. Brian Cerrato que está con su cámara semi oculta. Stephanie Urbino, Pedro Maraví, Francisco Tito, Juan Colán y Rodrigo Inga. Falta prender sus cámaras. Ya. El resto hay que ir arreglando su camarita, creo, ¿no? Ya está. Muy bien, listo. A ver, vamos a... Esto. Tenemos a los organismos constitucionales autónomos, ¿no? El día de hoy en la parte 2, vamos a empezar hablando del Tribunal Constitucional, ¿ya? Aquí hay otro video de Rosa María Palacios, ¿ya? Que nos habla también de las funciones del Tribunal Constitucional. Veamos, ¿ya? Hola, bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy vamos a hablar de ¿para qué sirve el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Conoce 3 materias. Primero, es única instancia en la acción de inconstitucionalidad. Segundo, conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, acción de amparo, habeas data y acción de cumplimiento que provienen del Poder Judicial. Y tercero, conoce los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución a diferentes órganos del Estado. Para conocer las 2 primeras atribuciones es entonces importante conocer
¿Qué son estas acciones conocidas como acciones de garantía constitucional que conoce el tribunal? La acción de inconstitucionalidad procede contra todas las normas que tienen rango de ley, es decir, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, el reglamento del Congreso, tratados, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, que contravengan la Constitución por la forma o por el fondo. Esta acción puede interponerse por el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, siendo pues un derecho de la minoría, 5.000 ciudadanos o los presidentes de región, los alcaldes provinciales y los colegios profesionales en materias de su especialidad. La demanda debe interponerse en un plazo de 6 años desde la publicación de la norma, salvo en los casos de los tratados, en que debe interponerse en 6 meses a partir de su vigencia. Si una sentencia del Tribunal Constitucional declara que una norma con rango de ley es inconstitucional, esta queda derogada al día siguiente de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial. La sentencia tampoco tendrá efecto retroactivo. La acción popular procede por infracción de la Constitución y la ley contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general. Sin embargo, hay que aclarar que esta acción de garantía es de competencia exclusiva del Poder Judicial, no interviniendo en ningún caso el Tribunal Constitucional. La acción de inconstitucionalidad y la acción popular proceden contra normas inconstitucionales o ilegales. El habeas corpus, la acción de amparo y el habeas data proceden por hechos violatorios de derechos fundamentales de la persona. La acción de habeas corpus procede ante un hecho u omisión realizados por cualquier funcionario público o persona que amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a la libertad. Por ejemplo, una persona detenida sin orden judicial y sin que exista flagrancia en la ejecución de un delito, puede pedir su inmediata liberación. La acción de habeas corpus, señala la ley, es una acción sumarísima que no requiere formalidades y que puede ser presentada por cualquier persona, aún verbalmente o por medio electrónico, ante cualquier juez penal, y busca la recuperación de la libertad en el plazo más corto posible. La acción de amparo procede ante un hecho u omisión realizado por cualquier funcionario público o persona que amenaza cualquiera de los demás derechos establecidos en la Constitución, distintos a la libertad individual que se garantiza por el habeas corpus o distintos al derecho al acceso a la información que se garantiza por el habeas data. Esta acción, la de amparo, se tramita en la vía civil y no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas en un procedimiento regular. Finalmente, la acción de cumplimiento procede contra cualquier funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes cuando sí así lo diga la sentencia. Cabe recordar que además del control de la constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional, todo juez, en caso de conflicto en la aplicación de las normas, debe preferir la norma constitucional sobre la legal y la norma legal sobre toda norma de rango inferior. El control que hace cada juez en el caso concreto se llama control difuso y el que hace el Tribunal Constitucional se llama control concentrado. Finalmente, agotada la jurisdicción interna, toda persona tiene derecho a recurrir a los tribunales internacionales en defensa de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Terminemos diciendo que el Tribunal Constitucional se conforma de 7 miembros elegidos por 2/3 del Congreso, es decir, por 87 congresistas.
Ajá. No, no es eso, solamente que, este, como dice, ¿no? Estos videos, ¿no? Habían sido publicados, inclusive también ahí está, Romina Chan, también hay otra periodista que después apareció. Primero estuvo Rosa María Palacios y después Romina Chan estuvo grabando videos al derecho y al revés. Videos muy ilustrativos, ¿no? Son videos muy ilustrativos que nos hablan acerca de estos organismos del Estado, ¿no? Claro, hay algunos que ya no se puede hablar, ya inclusive borraron el video del Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Porque ya no existe, pero sí, o sea, estos videos existen y van a existir siempre, ¿no? Ujú. ¿Ya? Con, no tengo nada, es el video, derecho al revés, se llama. Ya tengo dos videos en cuanto a lo que es el Estado o cursos así, videos muy ilustrativos, han estado antes, estaba al derecho y al revés, que tenía muy buenos videos, pero ahora está apareciendo esta nueva página de YouTube llamada enterarse.com, ¿ya? Como esto, ¿no? De la vida de las clases virtuales me han llevado, pues, ¿no? A enterarme de páginas así en YouTube que son bien ilustrativas. Hay también una página de Iconoblog, ¿no? Que, bueno, también es una página española de un profesor. Ustedes ya han visto algunos videos de él, ¿no? Javier, ya, que también tiene muy buenos videos teóricos, ¿ah? Teóricos en cuanto a lo que es economía. O sea, me he estado ilustrando, he estado conociendo bastante de esto que en realidad pues no, me ha ayudado bastante a conocerlo, ¿no? ¿Ya? Es por eso que tengo, no es con Rosa María Palacio, ¿ya? Bien, el Tribunal Constitucional, estimados estudiantes, ¿en qué consiste el Tribunal Constitucional? Dicen que es el órgano de control de la Constitución, ¿ya? Dato muy importante, órgano de control de la Constitución, que se rige por la ley orgánica, por su propia ley orgánica y su reglamento, ¿ya? Los miembros del Tribunal Constitucional son 7, y estos son elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años. No hay reelección inmediata, no son reelegidos, ¿ya? Ahora, su sede se encuentra en la ciudad de Arequipa, pero puede sesionar en cualquier parte del país. Inclusive también acá en Lima también tienen una sede, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para ser considerado magistrado del Tribunal Constitucional? Dicen que los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema, ¿ya? Pero claro, hay una variación, pues no, ahorita lo vamos a ver. Ser peruano de nacimiento, todos lo tienen, ¿no? Definitivamente, tiene que ser peruano de nacimiento. Ser mayor de 45 años de edad, ser ciudadano en ejercicio y haber sido magistrado de la Corte Suprema o fiscal supremo, no por 15 años, ¿ya? Ese es el caso de los requisitos para llegar a ser magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Ya? ¿Cómo está conformado el actual pleno del Tribunal Constitucional? Hasta el momento figuran estos 7 representantes, ¿ya? Que todavía no han sido cambiados. Por ahí hubo una variación, bueno, el caballero de la derecha, no me acuerdo cómo se llama, ya se me fue el nombre ya. Es el único que ha sido modificado, pues, ¿no? En Congreso de hace 2 años, si no me equivoco. Ya tiene que cambiar, de verdad, ya tienen que modificarlo. Ya entonces, hace ya varios años se han tenido para poder cambiarlo, pero se ha mantenido debido a la inestabilidad del Congreso de la República, ¿no? ¿Ya?
Y la actual presidenta del Tribunal Constitucional es la señora del medio, que es Marianela Ledesma, ¿no? Marianela Ledesma se llama, ¿ya? ¿Cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional? Son tres, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Las tres. ¿Mm? Conocer en única instancia, la acción de inconstitucionalidad. En única instancia, es la única. No lo ve el Poder Judicial, no ve esos casos. La otra es conocer en última y definitiva instancia, ojo, definitiva, ya no hay más. Claro, ya no hay más para poder avanzar. Las resoluciones que han sido denegadas por el Poder Judicial en cuanto a las garantías de habeas corpus, acción de amparo, habeas data y acción de cumplimiento. ¿Ya? Esas resoluciones que han sido negadas. Ahora, y la última es conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignados por la Constitución conforme a ley. Ahora, les explico, ¿no? Bueno, de la acción de inconstitucionalidad sabemos muy bien que existen representantes del Estado, que en breve lo vamos a ver, que pueden interponerse a la inconstitucionalidad de una ley, de una norma legal. ¿Ya? Entonces, a la única instancia a la cual se puede enviar esa denuncia es al Tribunal Constitucional. ¿Ya? Luego dice, conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias. Sí, hubo varios ejemplos en este aspecto, ¿no? Uno de los últimos ha sido solicitado por la señora Nadine Heredia, que solicitó el habeas corpus para que no la obliguen a ser investigada. ¿Ya? Y bueno, la presentó ante el Poder Judicial y el Poder Judicial lo denegó. Y la última instancia se fueron hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional también negó esa garantía, ¿no? De que en realidad, pues ella merece ser investigada, decíamos, ¿no? ¿Ya? Es uno de los ejemplos, ¿no? Básicos. Y el conocer los conflictos de competencia, un ejemplo práctico, sí, fue la denuncia que le hizo el Congreso, que había sido disuelto por Martín Vizcarra. ¿Se acuerdan la disolución de Martín Vizcarra al Congreso de la República en el año 2019? Ya en ese año, ¿qué sucede? Que el presidente de la República disolvió el Congreso por una negación fáctica de su Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Lo presentó inmediatamente. Y el Congreso agarró y dijo, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque necesitas de la aprobación de tu Consejo de Ministros. Pero si tu Consejo de Ministros ya renunció, no lo puedes hacer, no tienes Congreso, es decir, no tienes Consejo. Y Martín Vizcarra agarró y dijo, no, si yo lo he hecho con mi Consejo de Ministros. No, no puede ser esto, y le denunciaron, perdón, el Congreso, o el presidente del Congreso denunció el conflicto competencial del presidente Martín Vizcarra, porque decían de que no, bueno, el conflicto de competencia, o sea, la competencia que él tomó, que él lo usó, era pues no de realizar una disolución injusta, ilegal, inconstitucional, porque no tenía la aprobación de su Consejo de Ministros, ya que el Consejo de Ministros debería refrendar, ¿no? Toda actividad que iba a realizar el presidente de la República, aducían de que el Consejo de Ministros ya había renunciado. Pero entonces, en ese entonces, el presidente de la República y el presidente del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, claro, como ya había renunciado, dijo no. Lo que pasa es que justamente cuando el Congreso de la República me negó el ingreso al Congreso para poder no sustentar mi cuestión de confianza, para solicitar mi cuestión de confianza, me regresé al Palacio y convocamos al Congreso, al Consejo de Ministros. Sí, y eso es cierto, hubo un Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno, ¿ya? Y es ahí donde todos los ministros se reunieron. Y cuando todos los ministros se reunieron, ¿no? Para poder determinar de que ya el presidente del Consejo de Ministros iba a renunciar,
ya en ese entonces era Salvador de Solar, ¿se acuerdan? Ya, se reunieron para poder primero firmar el documento de disolución del Congreso porque le habían negado la cuestión de confianza, ¿ya? Y después, o sea, la firmaron todos, firmaron la disolución y inmediatamente después el presidente del Consejo de Ministros renuncia, ¿no? Conjuntamente con sus ministros, ¿ya? Eso es lo que sucedió en ese entonces, ¿no? Por eso que presentaron su descarga, el presidente de la República presentó su descarga y el Tribunal Constitucional declaró, sentenció a favor del presidente de la República, aprobando la disolución del Congreso. Y quedaron todos disueltos, ¿ya? ¿Quiénes están facultados para interponerse la acción de inconstitucionalidad, como lo dice aquí? 1, el presidente de la República. 2, el fiscal de la Nación. El defensor del pueblo. El 25% del número legal de congresistas. 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Los presidentes de regionales o gobernadores regionales y alcaldes provinciales. Y los colegios profesionales. Ya ellos son los facultados para interponer una acción de inconstitucionalidad. Pero si no me equivoco, también ahí aparece, en la Constitución aparece alguien más, el presidente de la Corte Suprema. Así es, el presidente de la Corte Suprema con aprobación de su consejo. ¿Ya? Entonces, ellos están facultados para interponerse ante una ley, ¿no? Que declara inconstitucional, ¿no? ¿Listo? Ahora, ya que hemos hablado acerca del Tribunal Constitucional, ahora vamos a hablar acerca del sistema electoral. Ya, vamos a ver este videíto. Transparencia. Es una asociación civil cuyo objetivo es trabajar por la consolidación de la democracia en el Perú. Fue fundada en Perú el 18 de julio de 1994 y no tiene filiación partidaria ni fines de lucro. Sus líneas de trabajo son educación ciudadana, observación electoral, impulso de reformas institucionales, promoción del diálogo plural. ¿Qué es una elección? Un proceso de toma de decisiones donde las y los ciudadanos participan de manera conjunta para elegir a sus autoridades. Según la Ley Orgánica de Elecciones, los tipos de elecciones son elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, elecciones regionales y municipales, elecciones de jueces según la Constitución, referéndum y revocatoria de autoridades. Tienen carácter mandatorio y pueden ser requeridos por el Estado o por iniciativa popular, de acuerdo con las normas y los principios de participación ciudadana. Actores electorales son ciudadanos y ciudadanas que durante los procesos electorales, de forma individual o a través de organizaciones, desempeñan funciones específicas cuyo cumplimiento efectivo se traduce en el éxito de las elecciones. Organismos electorales. Están encargados de garantizar que los comicios traduzcan la expresión auténtica y libre de los ciudadanos a través de la votación. El sistema electoral peruano está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Los organismos electorales son autónomos, no dependen de ningún poder del Estado o institución pública. Jurado Nacional de Elecciones. Administra justicia electoral. Fiscaliza la legalidad del proceso electoral. Crea los jurados electorales especiales cada vez que existe un proceso electoral. Inscribe a las listas de candidatos y organizaciones políticas. Registra observadores electorales y encuestadoras. Proclama los resultados o declara la nulidad del proceso electoral. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Organiza y ejecuta los procesos electorales. Diseña la cédula de sufragio, actas electorales, formatos y todo material en general. Capacita a los miembros de mesa y a la ciudadanía en general. Obtiene los resultados de los procesos electorales y los remite al Jurado Nacional de Elecciones. Supervisa el financiamiento de las campañas electorales.
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral en coordinación con la OMPE. Entrega el Documento Nacional de Identidad. Los organismos electorales temporales son instalados cada vez que existe un proceso electoral. Estos son: Jurado Electoral Especial. Inscribe y expide las credenciales de los candidatos o sus listas. Administra en primera instancia justicia en materia electoral. Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Organiza y ejecuta el proceso electoral en la circunscripción asignada. Determina locales de votación y distribución de mesas. Capacita a los miembros de mesa. Electores. El voto es obligatorio a partir de los 18 años. A partir de los 70 años, el voto es voluntario. Si no votas, deberás pagar una multa. El deber de los electores es informarse sobre el local de votación, las organizaciones políticas que se presentan y las candidaturas inscritas en el proceso electoral. Sus derechos son recibir condiciones óptimas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a sufragio, especialmente miembros de pueblos indígenas y de la comunidad LGTBI, mujeres en gestación, personas con niños en brazos, adultos mayores, personas con discapacidad, deben recibir atención preferente. Miembros de mesa. Los miembros de mesa son ciudadanos y ciudadanas elegidas mediante un sorteo público. Son capacitados por la OMPE. El día de las elecciones son la máxima autoridad de la mesa de votación. Esta mesa está integrada por 3 miembros titulares: presidente, secretario y tercer miembro, y 3 suplentes quienes reemplazan a los titulares ausentes. Deberes y funciones de los miembros de mesa. Antes de las elecciones, recoger su credencial en la sede de Oficina Descentralizada de Procesos Electorales correspondiente al domicilio consignado en su DNI y capacitarse. En la instalación de la mesa, llegar a las 7:30 de la mañana al local de votación y firmar la lista de asistencia tanto para titulares y suplentes. Revisar el material electoral y asegurarse de que esté completo. Instalar la mesa de sufragio y acondicionar el local de votación. Llenar el acta de instalación. Solo los miembros de mesa pueden manipular el material electoral. Durante la votación, los miembros de mesa deben ser los primeros en votar. Conducir el desarrollo de la votación. Llenar el acta de sufragio. Durante el escrutinio, realizar el conteo de votos. Llenar el acta de escrutinio y firmar las actas. Registrar los resultados y pegarlos fuera del local de votación. Hacer entrega de las actas y los materiales al coordinador de la OMPE. Personeros. El personero es el ciudadano que representa los intereses de determinada organización política durante el desarrollo del proceso electoral. Están facultados para presenciar todos los actos del proceso y de la jornada electoral. Para ello, deben presentar su credencial cuando les sea solicitada. Los personeros son capacitados y acreditados por su propia organización política. Otros actores presentes en la jornada electoral: Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Misiones de Observación Internacional, Observador Electoral Doméstico. Son ciudadanos voluntarios y voluntarias sin afiliación política, encargados de vigilar la jornada electoral. También pueden orientar y dar información a los electores que lo requieran para fortalecer el ejercicio del derecho al voto. Principales deberes de los observadores electorales: respetar las funciones y la autoridad de los funcionarios electorales, actuar de manera independiente, transparente, objetiva e imparcial durante el desempeño de sus funciones, informar a las autoridades competentes de todas las actividades delictivas relacionadas con el proceso electoral o de consulta, así como de las violaciones a la ley electoral que fueran de su conocimiento. Informar a las autoridades electorales de cualquier anomalía o queja que observaron o recibieron durante el proceso. Registrar en la ficha de observación electoral. Prohibiciones de los observadores. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones.
Hacer proselitismo a favor o en contra de una organización política, alianza electoral o candidato. Ofender, difamar o calumniar a las instituciones o autoridades electorales, organizaciones políticas o candidatos. Declarar el triunfo de organización política alguna. Manipular el material electoral. Reemplazar a los personeros. Etapas de intervención del observador u observador electoral de transparencia. Antes de las elecciones. El silencio electoral previo y durante los comicios. La propaganda está prohibida desde 48 horas antes de las elecciones. Debe retirarse toda la propaganda electoral de un radio de 100 metros de los locales de votación. Durante las elecciones. Asistencia de miembros de mesa. Instalación a la hora adecuada. Capacitación de los miembros de mesa. Cada miembro de mesa conoce sus funciones. Infraestructura y señalización del local. Con el ánimo de tener una jornada electoral ordenada y que los electores y electoras puedan votar con facilidad y tranquilidad. La buena señalización de los locales constituirá las condiciones necesarias para la efectuación del voto. Debemos observar. Es preciso que los observadores podamos hacer un reporte sobre las señales que requiere el local para que el ejercicio del voto sea fluido. Ello implica que los electores no tengan problemas de acceso al local, que haya una señalización adecuada de los accesos a locales y mesas, así como una ubicación adecuada de las mesas de sufragio. Adecuada infraestructura de local de votación para facilitar su ingreso y acceso a la mesa de votación. Señalización adecuada de las rutas de acceso y salida de los locales de votación. Señalización adecuada y suficiente para la ubicación de mesas de votación. Sufragio. El derecho al voto es fundamental. El sistema democrático debe garantizar que toda la ciudadanía puede ejercer sus derechos con igualdad. Por ello, es importante observar las condiciones en las que se desarrolla el sufragio a miembros de pueblos indígenas, personas LGTBI, personas con discapacidad, madres gestantes, lactantes y personas adultas con niños en brazo, adultos mayores. Condiciones mínimas que se debe garantizar. Todas las personas deben ejercer su derecho al voto con libertad y sin discriminación. Ningún actor electoral debe tener expresiones o comportamientos discriminatorios. El idioma no debe ser una barrera al momento de sufragio. En ningún caso, la falta de concordancia entre la apariencia y la fotografía, el nombre o sexo registrado en el DNI son causa para impedir el voto. Locales de votación accesibles. La geografía no debe ser una barrera. Que las personas con algún tipo de impedimento físico puedan entrar a la cámara secreta con la compañía de otra persona. Que la mesa de votación pueda bajar al primer piso en el caso de que un elector de esa mesa tuviese alguna dificultad para desplazarse hasta ella. Se reserve una zona especial dentro del perímetro del local para el parqueo de vehículos que trasladen a personas con discapacidad. Acciones de violencia. La jornada electoral debe realizarse en un ambiente de tranquilidad, respeto y libre de cualquier acto de violencia, amenaza o acoso que constituye delito electoral. Es necesario que todos los observadores estemos muy atentos a estos puntos para tener un reporte más completo que ofrecer a la ciudadanía. Los actos de violencia se reportan de manera inmediata al coordinador o coordinadora. Cierre del local e inicio del escrutinio. Registrar si el local de votación cerró a las 4 de la tarde. Número de mesas que inicia el escrutinio entre las 4 y 5 de la tarde. Transparencia. Ahí está. Eso es lo que nosotros consideramos como todo un sistema, ¿no? Toda una organización electoral, ¿no? Si te has dado cuenta, se ha manifestado, pues, ¿no? Que en este sistema, en esta organización electoral, hay un sistema electoral conformado por organismos, ¿no? Electorales, hay electores, hay personeros, hay observadores, están las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Hay una serie de personajes
que participan en este sistema, en esta organización, que su trabajo es mancomunado, ¿no? Siempre, ¿no? De esa manera se puede reconocer al sistema electoral, ¿no? Transparencia. ¿Ya? Ahora, pero en la Constitución Política del Perú, a partir del artículo número 176, ¿ya? A partir del artículo número 176 de la Constitución Política, nos dice lo siguiente, ¿no? La finalidad del sistema electoral, ¿no es cierto? A ver, quisiera saber si es que tienen por ahí la Constitución Política del Perú, chicos, a ver. ¿Tienen la Constitución Política del Perú por ahí? A ver, ¿me pueden avisar, por favor? A ver, ¿tienen la Constitución Política por ahí? ¿Mm? ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? La Constitución Política del Perú dice, ¿no? El sistema electoral tiene por finalidad, uno, asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos en las elecciones, ¿no? Y que los escrutinios sean el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas durante las votaciones. ¿Ya? Este es en cuanto al sistema electoral. También tienen funciones. ¿Cuáles son las funciones básicas? El planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales y otras consultas populares. ¿Ya? Esto es lo que nosotros reconocemos como el sistema electoral. El sistema electoral está conformado tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿ya? Y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿ya? El Jurado Nacional de Elecciones está encargado de administrar justicia en materia electoral, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, está encargado de organizar, planificar y ejecutar los procesos electorales, y el RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se encarga del registro de la identificación de las personas y prepara también el padrón electoral. ¿Ya? Esto es lo que nosotros consideramos como los organismos del sistema electoral. Vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Ok? Tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, pero antes de eso, quisiera yo salir aquí para poder presentarte un video que es súper interesante en cuanto al Jurado Nacional de Elecciones. Cada vez que se acercan las elecciones en el Perú, es común oír sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Este organismo es parte del sistema electoral peruano, que tiene tres partes esenciales: la Oficina Nacional de Procesos Electorales, más conocida como ONPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más conocido como RENIEC, y el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué sirve este último organismo? En Enterarse, presentamos ¿qué es el Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo reconocido así por la propia Constitución. Es decir, ningún otro poder del Estado, ni el Poder Ejecutivo, ni el Congreso, ni el Poder Judicial pueden entrometerse en sus asuntos. Esto es porque el Jurado Nacional de Elecciones es una institución muy importante para garantizar los procesos electorales en el país. Si algún poder tomara el control del Jurado Nacional de Elecciones, la democracia podría romperse. Una muestra clara del tratamiento especial que da nuestra Constitución es lo siguiente: al presidente de la República solo se le puede acusar por ciertas situaciones específicas. Una de las pocas situaciones es por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo cuya autonomía es esencial para la democracia del Perú y está protegido de forma específica por nuestra Constitución. ¿Pero para qué sirve? En términos simples, es el órgano que se encarga de la justicia en los procesos electorales. Es decir, el cumplimiento de las reglas durante las elecciones no es rol del Poder Judicial, sino de este organismo autónomo. Tal es así que las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones no son revisables por el Poder Judicial. Entonces, según el artículo 178 de la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de que se cumplan las leyes durante las votaciones y de los procesos electorales, referéndums u otros, y en la elaboración de los padrones electorales, de mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas, donde están registrados todos los partidos que cumplen los requisitos para ser considerados como tal, de velar porque se cumplen las normas sobre organizaciones políticas y otras disposiciones electorales, de administrar justicia en materia electoral y de proclamar a los candidatos elegidos los resultados de referéndums u otros y expedir las credenciales respectivas, entre otras funciones. En palabras simples, es el encargado de inscribir a candidatos y partidos políticos en el registro de organizaciones políticas, de que el proceso electoral se haga conforme a ley, de principio a fin, de proclamar a los ganadores y declarar los resultados, y de resolver disputas, tachas o dudas electorales. ¿Cómo se estructura el Jurado Nacional de Elecciones? La máxima autoridad es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene 5 miembros, cada uno elegido por distintas instituciones de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución. Ahora, además de otras oficinas, para facilitar su trabajo durante procesos electorales determinados, el Jurado Nacional de Elecciones establece órganos de carácter temporal llamados jurados electorales especiales. Así, el Jurado Nacional de Elecciones determinará en qué circunscripciones y sedes convocará estos órganos. Las funciones de los jurados electorales especiales son similares a las del Jurado Nacional de Elecciones, solo que limitadas según su circunscripción. Así, por ejemplo, en el 2021, la lista de candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país se presentan ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, mientras las listas de candidatos al Congreso se inscriben dependiendo del distrito electoral al que pertenecen. Los jurados electorales especiales se encargan entonces de inscribir las listas de los candidatos, expedir credenciales, fiscalizar la legalidad de los procesos y, entre otras funciones, administrar justicia en materia electoral en primera instancia. Es decir, si hay algún problema con la lista a la presidencia del candidato Juan Pérez, por ejemplo, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 será el encargado de resolver primero. Si se apela a la decisión del Jurado Electoral Especial, la última instancia es siempre el Jurado Nacional de Elecciones. Por último, también se puede declarar la nulidad total o parcial de un proceso electoral. Primero, los jurados electorales especiales pueden declarar la nulidad de votaciones en mesas de sufragio cuando haya irregularidades en la instalación de la mesa, en las votaciones, fraude o intimidación, violencia, entre otros. El Jurado Nacional de Elecciones puede declarar la nulidad de elecciones en todo un distrito o provincia cuando los votos blancos o nulos superen los 2/3 de los votos válidos. Asimismo, se declara la nulidad total de una elección si los votos nulos o blancos superan los 2/3 de los votos válidos a nivel nacional, o si se anulan los procesos electorales en una o más circunscripciones que representan en conjunto 1/3 de la votación nacional. En conclusión, el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo cuyo rol es velar por la legalidad de la inscripción de partidos políticos y por la legalidad de los procesos electorales o de consulta en el Perú. Sus decisiones son finales y funciona independientemente del resto de poderes del Estado. ¿Y tú? ¿Crees que el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú cumple correctamente sus funciones? Si te gustó este video, ayúdanos compartiendo nuestro contenido y suscribiéndote a nuestro canal.
Ya está. Entonces, con esto conocemos un poquito acerca de los órganos constitucionales, ¿no es cierto? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Ahora volvemos a la diapositiva. Ahí está. Necesitamos reconocer que el Jurado Nacional de Elecciones es también conocido como la autoridad no electoral. ¿Ya? Importante destacar eso, ¿no? ¿Qué es el Jurado Nacional de Elecciones? Es el máximo organismo electoral que con autonomía fiscaliza la legalidad de los procesos electorales e imparte justicia electoral que garantiza el respeto a la voluntad ciudadana. Sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitivas y no son revisables. ¿Qué es el pleno eso del sí, jurado? eso sí, es muy cierto esto lo que dice, ¿no? Según la Constitución Política del Perú, en el artículo 181, ¿no? Lo dice ahí, ya, es la última instancia en determinar las sentencias de administración de justicia. Ya son definitivas sus sentencias y no son revisables, ¿ya? O sea, es la última instancia y la instancia final, ¿ya? Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones, en pleno proceso electoral, nombra a los jurados electorales especiales para que realicen la investigación, ¿ya? De dicho conflicto, ¿ya? Y cuando dictamine, ¿no? Ahí sí las personas a las cuales han sido sancionadas tienen derecho a reclamar, ahí sí, tienen derecho a solicitar la revisión de su caso. Por eso que lo mandan todo ese caso a la última instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Y si el Jurado Nacional de Elecciones determina su resolución, nadie lo puede volver a solicitar revisión, ni siquiera el Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional, nada. Es la última instancia, punto. ¿Ya? Revisables. ¿Qué es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y cómo está conformado? Es el máximo órgano del Jurado Nacional de Elecciones y está integrado por un juez supremo representante de la Corte Suprema de la República, un fiscal supremo representante de la Junta de Fiscales Supremos, un representante elegido por el Colegio de Abogados de Lima, un representante elegido por las facultades de Derecho de las universidades públicas, un representante elegido por las facultades de Derecho de las universidades privadas. ¿Cuáles son las principales funciones del Jurado Nacional de Elecciones? Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. Administrar justicia en materia electoral. En materia electoral, tiene iniciativa en la formación de las leyes, como las presentadas ante el Congreso de la República el 2011, con la finalidad de promover una reforma electoral. ¿Qué es un jurado electoral especial? Es un órgano temporal creado para un proceso electoral específico. Actúan como primera instancia para resolver sobre justicia electoral. Sus resoluciones pueden ser apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones, que resuelve en segunda y definitiva instancia. ¿Quiénes lo conforman? Un juez superior representante del Poder Judicial, un fiscal superior representante del Ministerio Público, un ciudadano elegido en sorteo público entre una lista de 25 ciudadanos seleccionados por el RENIEC. ¿Cuáles son las principales funciones de los jurados electorales especiales? Son quienes reciben, califican y admiten solicitudes de inscripción de listas de candidatos, resuelven en primera instancia sobre tachas, infracción a normas de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad de funcionarios. Luego de las elecciones, resuelven sobre actas observadas, impugnaciones a la votación, nulidad de elecciones y proclamación de los postulantes electos.
El Jurado Nacional de Elecciones, Supremo Tribunal de Justicia Electoral, garantiza la transparencia y el respeto a la voluntad ciudadana. Qué interesante video propuesto. Interesante video propuesto, pues no por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es el Jurado Nacional de Elecciones? Ahí está. Es un organismo autónomo de personería jurídica, ya de derecho público, ¿no? Dice que está encargado de administrar justicia en materia electoral, ya, y fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio es una de sus funciones principales, ya, y tiene su domicilio legal y la sede en la capital de la República, ya. Bien, entonces ahí está. Las funciones del Jurado Nacional de Elecciones. Fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio, ¿ya? Y de la realización de los procesos electorales. Mantener y custodiar el registro de las organizaciones políticas. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas. Administrar justicia en materia electoral. Proclamar a los candidatos elegidos y los resultados de referéndum a cualquier otra consulta popular. ¿Ya? Esas son las funciones principales, las que se encuentran en la Constitución Política. ¿Ya? Pero en breve vamos a ver cómo es las funciones especiales. Lo que acá hasta el momento dice, ¿no? O sea, tiene hasta el momento 3 funciones, ¿no es cierto? La función fiscalizadora tiene que verificar que los procesos electorales se realicen de manera transparente, ¿no? Por eso tiene que fiscalizar toda actividad, ¿no? Luego dice, en la función normativa, presentar todas las normas para la organización del proceso electoral. Y la función educativa, que justamente vamos a reconocer un poquito más acerca de esto, es el Plan Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. ¿Qué es lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones? A ver, veámoslo. El programa Voto Informado tiene como propósito contribuir a la mejora de la calidad de la representación política en el país
procurando una relación más democrática entre los actores políticos y la ciudadanía en general a través de la información, asistencia electoral y en mecanismos de transparencia a diversos actores sociales y políticos. El programa escolar Valores Democráticos está orientado a fortalecer el desarrollo de competencias cívico-ciudadanas en los estudiantes escolares, identificando a las organizaciones estudiantiles como espacio de iniciación en prácticas democráticas y capacitando a los especialistas de educación sobre la importancia del desarrollo de valores democráticos desde el ámbito escolar. El programa de gobernabilidad está orientado a difundir los mecanismos de participación y control ciudadano, promover su fortalecimiento y adecuada utilización, a fin de afianzar el proceso de gobernabilidad democrática, propiciando un clima de inclusión, diálogo y paz social, buscando para ello el aporte de autoridades y funcionarios municipales, así como de las organizaciones y líderes locales. El programa de Mujer e Inclusión Ciudadana busca fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y promover la participación política electoral de mujeres y miembros de comunidades nativas. Mediante los talleres educativos se fortalecen capacidades para la creación e institucionalización de instancias que aseguren el respeto y promoción de la igualdad de oportunidades al interior de organizaciones políticas y sociales de los grupos históricamente excluidos. El programa Jóvenes Electores tiene como propósito el fortalecimiento y promoción de la participación política de los jóvenes y sus particulares formas de vincularse y participar en el espacio público, para lo cual desarrolla sus capacidades mediante el ejercicio político y ciudadano. Este programa también tiene a su cargo el voluntariado. Listo. Entonces, ese es el voto informado, la parte de la formación educativa de, de esta organización, ¿no? Tan interesante. Entonces, las funciones especiales están resolver en última instancia las reclamaciones, ¿no?, que se presenten, ¿ya? Resolver en última instancia también las tachas formuladas contra la inscripción de candidatos, declarar la vacancia de los cargos y proclamar a los candidatos que por ley deben ser asumidos, y autorizar el uso del padrón electoral actualizado por el RENIEC, ¿no? El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad, ¿no? Los órganos son órganos colegiados, de puros colegiados, puros abogados ellos, ya de gran experiencia también, y está compuesto por 5 miembros, ¿no? De los cuales los 5 miembros están conformados de acuerdo a lo que ustedes ya observaron, ¿no? Uno es determinado por la Corte Suprema, quien es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Otro es la Junta de Fiscales Supremos, que es el secretario. Uno es elegido por los colegios de abogados, otro por los decanos de las facultades de Derecho, ¿no?, de las universidades privadas, y otro es determinado, pues, no, por las facultades de Derecho de las universidades públicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar dentro de nuestra información, ¿no? Muy bien. Su cargo es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de la docencia universitaria, ¿no? Son elegidos por un periodo de 4 años y pueden ser reelegidos. Y el quórum para poder iniciar la sesión es de 4 miembros, ¿no? Aquí ahora vamos a observar un poquito más también acerca de el Jurado Nacional de Elecciones. Desde los años 30 surgen los grandes ideólogos, líderes de partidos como José Carlos Mariátegui, pensador y teórico del marxismo en el Perú y América Latina, y Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Años más tarde, se crean nuevos partidos como la Unión Nacional Oderista, de Manuel Odría, Acción Popular, de Fernando Belaúnde Terry, y el Partido Popular Cristiano, de Luis Bedoya Reyes, entre otros. Estos partidos tomaron parte en las sucesivas elecciones generales que a partir de esa década estuvieron a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, que había nacido con el inicio del decenio, ya que a inicios de la República no existió un órgano rector de las elecciones populares.
Algunos presidentes elegidos democráticamente en la segunda mitad del siglo XX fueron Manuel Prado Ugarteche, José Luis Bustamante y Rivero y Manuel Odría Amoretti. En los procesos electorales previos a 1956, únicamente votaban los ciudadanos varones. Solo a partir de 1956, las mujeres pudieron acudir a las urnas y elegir a sus autoridades gracias a una ley que promulgó el Congreso en 1955. Este logro fue el resultado de una larga lucha por los derechos políticos de la mujer en la que participaron las peruanas María Jesús Alvarado Rivera, Elvira García García, Zoila Aurora Cáceres, Magda Portal y Matilde Pérez Palacio, entre otras mujeres. En 1962, el Jurado Nacional de Elecciones convocó elecciones presidenciales y los resultados de los comicios dieron como ganador a Aya de la Torre. Sin embargo, las Fuerzas Armadas adujeron fraude electoral y promovieron un golpe de Estado. Y en 1962 se instaló una junta militar de gobierno, y no fue hasta 1963 que el Jurado Nacional de Elecciones, bajo la presidencia del doctor Eleodoro Romero, convocó a nuevas elecciones presidenciales, siendo elegido el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Sin embargo, al interior del país se dieron brotes de alzamientos de campesinos y de guerrilleros que determinaron que las Fuerzas Armadas nuevamente dieran un golpe de Estado a la democracia, instalándose una junta militar bajo la presidencia del general del ejército Juan Velasco Alvarado, que gobernó entre 1968 a 1975, siendo depuesto posteriormente por el general Francisco Morales Bermúdez. En Perú, aumentaron las manifestaciones públicas y las huelgas en el país. La sociedad reclamaba su retorno a la democracia y el gobierno militar, ya desgastado, convoca las elecciones para elegir una asamblea constituyente que se encargaría de elaborar la nueva constitución del Estado. La asamblea constituyente fue presidida por Víctor Raúl Aya de la Torre. En 1980, el Jurado Nacional de Elecciones condujo nuevos comicios generales para presidente y representantes del Congreso de la República, senadores y diputados, a través del voto popular. Fernando Belaúnde, líder de Acción Popular, fue elegido por segunda vez presidente de la República y en su gestión nuevamente se respetaron los derechos civiles y políticos en el país. Sin embargo, durante su gobierno surgen los grupos terroristas que dirigieron sus ataques a las zonas más pobres e indefensas del país y a diversas autoridades públicas. El 24 de abril de 1985, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Domingo García Rada, fue víctima de uno de los atentados por parte de Sendero Luminoso, siendo herido gravemente. Tras recuperarse, encabezó las nuevas elecciones generales, las mismas que dieron como ganador al líder del APRA y diputado por Lima, Alan García Pérez. Fueron tiempos difíciles para el gobierno y el país en general. Las instituciones del Estado y las autoridades, tanto de Lima como del interior del país, fueron centro de ataques del terrorismo. Para el periodo 1990 a 1995 fue electo el ingeniero Alberto Fujimori, pero el 5 de abril de 1992, mediante un autogolpe con apoyo de las Fuerzas Armadas, Fujimori disolvió el Congreso de la República y llamó a elecciones para elegir un Congreso Constituyente, el mismo que elaboró y promulgó una nueva constitución política en 1993, que permitía la reelección presidencial por un periodo consecutivo y asimismo fragmentó el Jurado Nacional de Elecciones en 3 organismos electorales, el JNE, la OMPE y la RENEC. En 1995, Fujimori es reelegido para el periodo 1995 a 2000. Para los comicios del 2000 al 2005, es reelegido Fujimori por tercera vez en discutidas elecciones, pero su gobierno apenas duró 4 meses, pues abandonó el país renunciando a la presidencia tras escándalos políticos de ese año. El Congreso de la República, en ejercicio de sus atribuciones, elige como presidente provisional al congresista y ex ministro de Estado Valentín Paniagua. El Jurado Nacional de Elecciones convocó en el 2001 a nuevas elecciones generales y es elegido presidente el doctor Alejandro Toledo para el periodo 2001-2006, gobierno que se caracterizó por el respeto a la democracia y los derechos de los ciudadanos. Las elecciones generales convocadas por el Jurado Nacional de Elecciones para el periodo 2006-2011 favorecieron al candidato Alan García Pérez, cuyo gobierno continuó con la misma política del gobierno anterior. Para el periodo 2011-2015, los resultados electorales favorecieron al comandante Ollanta Humala Tazo. Actualmente, el Jurado Nacional de Elecciones realiza en tiempo no electoral diversas e importantes actividades educativas a nivel nacional para fortalecer la democracia, la formación ciudadana y la promoción de valores democráticos en diversos ámbitos de la sociedad civil. Además, en tiempos electorales es el máximo órgano rector de los comicios en el Perú.
Interesante la historia del Jurado Nacional de Elecciones, ¿cierto? Importante destacar estas informaciones. Y ahora vamos a hablar acerca de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Veamos qué nos dice enterarse.com. Cuando se acercan las elecciones, siempre escuchamos acerca de la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Qué es y cuáles son sus funciones? En Enterarse, presentamos ¿qué es la OMPE? En otro de nuestros videos, vimos que el sistema electoral peruano tiene tres partes esenciales: el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el RENIEC. Así, igual que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE es también autónomo. Esto significa que no pertenece a ninguno de los tres poderes del Estado y no responde a ninguno de ellos. Esto, al igual que en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, para garantizar que ninguno de los poderes pueda interferir en las elecciones y por lo tanto no interfieran en la democracia. Entonces, así como podemos entender al Jurado Nacional de Elecciones como el organismo encargado del cumplimiento de las normas y de administrar justicia a nivel electoral, podemos entender a la OMPE más como un organismo de organización y ejecución. Así, según la Constitución, a la OMPE le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y otros, incluido el presupuesto, elaborar las cédulas de sufragio, la entrega de actas, entre otros. La OMPE es esencial para toda la preparación logística previa a las elecciones, desde organizar los puntos de votación hasta la capacitación de todas las personas involucradas, como los miembros de mesa, por ejemplo. Se encarga también de guiar y supervisar todo el proceso el día de las elecciones, incluyendo la supervisión de las mesas de votación. Luego, revisa que toda la información cumpla los requisitos necesarios, obtiene los resultados de los procesos electorales, esto es, hace el conteo de los votos, y los remite al Jurado Nacional de Elecciones, el organismo encargado de proclamar a los ganadores. Además, la OMPE verifica las firmas para la inscripción de partidos políticos, entre otras varias funciones. Pero quizás su función más importante es la mencionada en su ley orgánica: garantizar al ciudadano el derecho al ejercicio del sufragio. Es decir, la OMPE debe garantizar que todos los ciudadanos peruanos puedan emitir, de acuerdo a ley, su voto. Además, emite las disposiciones necesarias para mantener el orden y libertad personal durante las elecciones, medidas que son obligatorias y deben ser cumplidas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La cabeza de la OMPE es el jefe, que es elegido mediante un concurso público organizado por la Junta Nacional de Justicia, antes por el Consejo Nacional de la Magistratura, por un plazo renovable de 4 años. Si el jefe comete una falta grave, puede ser removido por la Junta Nacional de Justicia. El jefe de la OMPE tendrá ese cargo a tiempo completo y estará dedicado exclusivamente a él. Luego está la Gerencia de Información y Educación Electoral. Está encargada de mantener la comunicación con las oficinas descentralizadas de la OMPE y con los jurados electorales durante los comicios, encargada de toda relación entre instituciones y de las campañas de orientación, difusión, prensa, difusión de resultados, entre otros. Por otro lado, la Gerencia de Gestión Electoral se encarga de las operaciones del proceso electoral,
como la preparación del material electoral, de determinar los puntos de votación, diseñar formatos, distribuir padrones electorales, hacer los sorteos de miembros de mesa, entre otros. Luego, la OMPE tiene órganos de asesoramiento y apoyo que le permiten soportar los trabajos que realiza, como por ejemplo, asesoramiento legal o administrativo. Por último, está la Oficina de Control Interno y Auditoría, que se encarga de fiscalizar a los funcionarios de la OMPE para que actúen correctamente y de acuerdo con la ley. Además, para cada proceso electoral, la OMPE crea oficinas descentralizadas que le permiten funcionar en las diferentes regiones del país y llevar a cabo las elecciones. En conclusión, la OMPE es parte del sistema electoral y está encargada de organizar y administrar todo el proceso electoral, de llevar a cabo el conteo y especialmente de asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Es autónoma y no puede ser intervenida por el resto de poderes del Estado. Tanto es así que el presidente del Perú solo puede ser acusado por unas cuantas razones. Una de ellas es si impide el funcionamiento de la OMPE, al igual que el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC. ¿Y tú? ¿Crees que la OMPE garantiza el derecho al sufragio de los ciudadanos peruanos? Si te gustó este video, síguenos en nuestro canal de YouTube y ayúdanos compartiendo nuestro contenido. Bien, vamos. Bien, a ver, ahora sí compartimos la diapositiva.
A ver. Bien, listo. Entonces, en la OMPE, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, nosotros vamos a analizar a una organización que se encarga de preparar, ¿no? De organizar todos los procesos electorales, ¿ya? La Oficina Nacional de Procesos Electorales es la máxima autoridad en la organización y la ejecución de los procesos electorales. Ya tiene también su domicilio legal y su sede central en la capital de la República. ¿Cuáles son las funciones de la OMPE? Organiza todos los procesos electorales y otras consultas populares. Brinda desde un inicio la información del cómputo en las mesas de sufragio. Diseña la cédula de sufragio, prepara y distribuye las oficinas descentralizadas de procesos electorales y dicta las disposiciones para mantener el orden, ¿no? Actualmente la estructura orgánica está conformada por el jefe de la OMPE, quien es el señor Piero Corbeto, que es la máxima autoridad, ¿no? La máxima autoridad es elegida por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de 4 años. Y es mayor de, bueno, su requisito es mayor de 45, pero menor de 70 años, ¿no? Ya, ahora observemos este pequeñísimo video. Como hemos visto, y ustedes también lo han comprobado en los equipos a los cuales se han acercado, los equipos no están conectados. Se confirma la presencia de los miembros de mesa. Vamos ahora a ver La capacitación electoral está dirigida a nuestros llamados actores electorales. Los electores en general, los miembros de mesa, los miembros de las Fuerzas Armadas, y también tenemos jóvenes que votan por primera vez y los personeros de las organizaciones políticas. Los datos están seguros y protegidos aquí y están seguros y protegidos aquí. No solamente enseñamos cómo votar, es decir, los pasos de la votación o cómo hacer bien tu marca en la cédula, sino que reflexionen un poquito sobre el tema del voto, porque es importante elegir bien, que se informen sobre sus candidatos, que lean los planes de gobierno. Toda esta información está en la red. Pueden acercarse también a las oficinas descentralizadas de procesos electorales que la OMPE activa durante los procesos electorales para recibir información. Entonces, creo que ese paso es bien importante. Es solamente para efectos de voto electrónico, para que los datos aparezcan impresos. El tema de los electores, además de ser capacitaciones presenciales, pasa mucho también por el tema de medios de comunicación, que son un gran apoyo, o también otros medios masivos, que son, por ejemplo, ferias, pasacalles, para que la ciudadanía en general se entere del proceso. Bien, entonces eso es importante destacar. Ahora viene el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Organismo autónomo con personería jurídica. Está encargado de mantener el registro único de personas naturales. Tiene su domicilio legal y la sede central en la capital de la República. Y el jefe es elegido por la Junta Nacional de Justicia por 4 años. Y también es mayor de 45, pero menor de 70 años. Por último, tenemos las funciones del RENIEC. ¿De qué se encarga? Registra el nacimiento, la defunción, el matrimonio y el divorcio de las personas naturales, ¿no? Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Y por último, emite, ¿no?, el documento único de identidad de las personas, así como los duplicados, ¿ya? Actualmente, la jefa del RENIEC es la doctora Carmen Velarde Koechlin, ¿no? ¿Ok? Último video del día, 2 minutitos nada más, observémoslo.
La inscripción de nacimiento es muy importante, ya que es el primer paso para la adecuada identificación de los peruanos. Se puede realizar dentro del plazo de 60 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente del alumbramiento. Presentar el original de certificado de nacido vivo y el DNI de al menos de uno de los padres o declarantes. El trámite es gratuito y se puede solicitar en cualquiera de las oficinas registrales del RENIEC a nivel nacional. El tiempo de entrega es inmediato. La primera copia certificada de la inscripción también es gratuita. En caso se trate de una inscripción extemporánea, es decir, luego de los 60 días calendarios del nacimiento del menor, se requiere solicitud suscrita por el declarante, la cual tiene carácter de declaración jurada, certificado de nacido vivo o partida de bautizo, o certificado de matrícula escolar con mención de grados cursados, o declaración jurada de 2 testigos calificados que suscriben en presencia del registrador. Y además DNI de uno de los padres o declarantes y de ambos testigos de ser el caso. El trámite es gratuito. La entrega de la primera copia certificada de inscripción o partida de nacimiento se realizará de manera gratuita y al cabo de unos días. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para tramitar el DNI luego de la inscripción del nacimiento? Una vez que se tiene la copia certificada de inscripción o partida de nacimiento, se puede empezar el trámite del DNI siempre y cuando el menor se encuentre presente. Asimismo, se requiere el recibo de pago de 16 soles, recibo de servicio público en original y copia, no mayor a 6 meses de antigüedad, una foto tamaño pasaporte actual, sin marco, no porosa, a color, en fondo blanco, de frente. El rostro y orejas deben estar descubiertos, sin sonreír, sin lentes, sin retoques, sin prendas en la cabeza, salvo sean religiosas. Presentar DNI de los padres, ascendientes, tutores, hermanos mayores de los padres o del menor de edad, o representantes de la Defensoría del Pueblo o del Centro de Protección del Menor. Esperamos hayan podido conocer un poco más sobre las iniciativas y servicios que ofrece el RENIEC. Si desean mayor información, pueden ingresar a nuestra página web, llamarnos a nuestra línea gratuita o escribirnos a nuestro chat. Muy bien, este es todo lo concerniente a la clase del día de hoy. ¿Está? ¿Alguna pregunta tuvieran ustedes hasta aquí, chicos? Háblame. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Bien, ahora sí. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de el sistema de defensa nacional. ¿Ya? Es el último tema que vamos a ir elaborando en cuanto a lo que es la clase. Y de ahí viene un repaso final de todo esto. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a tratar de despedirse como debe ser. ¿Ya? Si no hay nada más que decir, entonces me paso a retirar el día de hoy. Cuídense bastante, por favor, tengan ustedes una excelente semana. Adiós. Chao, chao. Nos vemos.